Va. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Gracias, Marcelo, por la invitación. Y en esta oportunidad quería comentarles sobre una línea de trabajo que estamos continuando en el instituto, donde trabajamos con Marcelo, y es parte de la tesis de Maestría en Minería de Datos de la UBA, que cursé hace unos años y voy a presentar la tesis próximamente. Bueno, el título del trabajo es Interacciones del microbioma intestinal humano en diferentes comunidades europeas. Es un enfoque complementario desde el aprendizaje automático. Es con la dirección de María Laura Fernández y la codirección de Marcelo Risk. Un momentito. Bueno, quería comentarles principalmente qué es el microbioma humano, para empezar a contarles un poco tal vez la relevancia de este trabajo. El microbioma humano es un término que se refiere a los millones, involucra a los millones de microorganismos que residen dentro y fuera del cuerpo humano. El microbioma está compuesto por microorganismos como bacterias, hongos y virus. Es una breve introducción de biología, de biociencias, pero es para que tengan una idea de la relevancia del trabajo. Y bueno, diversos trabajos muestran que los microorganismos, o sea, el microbioma reside en diversas regiones del cuerpo, tanto en la cavidad oral, como en la piel, hay un microbioma bastante grande, en el tracto urogenital y también en el intestino. Los microorganismos son parte fundamental y muy beneficiosa en muchísimos casos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, todos nosotros tenemos bacterias en nuestros intestinos, eso o lo que se conoce como la microflora, la flora intestinal. Y tienen roles muy importantes como ayudarnos en el proceso de digestión de alimentos, eliminar toxinas y también producir bacterias, producir vitaminas, perdón. Así que tiene un rol muy relevante. Es sabido que el microbioma intestinal, en particular, es adquirido en uno de los primeros estadios de la vida del ser humano, en el nacimiento. Y existen trabajos que indican que si el parto fue por parto natural o por un nacimiento, un parto por cesárea, la población inicial de microorganismos, de bacterias en particular, del recién nacido es diferente, es levemente diferente. Estas bacterias son adquiridas por todo el tracto vaginal, por el canal de parto de la madre, o sea, el parto influye bastante en ese proceso inicial de colonización de los microorganismos. Y en particular, el microbioma es importante y tiene mucha relevancia porque es un sistema altamente plástico, en el sentido de que su ensamblado y la estabilidad de este microbioma intestinal están influenciados por diversos factores a lo largo de toda la vida del ser humano, ya como les mencioné, desde el inicio, desde el nacimiento y hasta la adultez. Este esquema es para mostrarles, por ejemplo, acá en el eje horizontal están los días a partir del nacimiento y cada barra indica la proporción de diferentes grupos de bacterias. Yo después les comento brevemente, pero es como para que tengan una idea de, por ejemplo, cuando en el comienzo de la lactancia materna, cuando el bebé, en este caso estamos hablando a un infante, un bebé tiene fiebre, o cuando empieza a comer alimentos de fórmula o toma antibióticos, cómo responde ese microbioma intestinal es bastante dinámico, es bastante variado. Eso también tiene relevancia en cuanto a que el microbioma, su desequilibrio, o sea, el desbalance que existe entre las diversas proporciones de bacterias, se ve alterado tanto a diversos factores ambientales como también está asociado a la aparición de diversas enfermedades en el ser humano, como una inflamación intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, algún tipo de diabetes y también en obesidad. Entonces, bueno, esta complejidad del microbioma, de todo este gran ecosistema de relaciones de las bacterias, tiene una gran relevancia en cuanto como una capa de información dentro de lo que es todo el campo de la biomedicina, y en particular, dentro de la biomedicina se apunta a la medicina personalizada. Uno puede considerarlo como
La genómica, que es toda la información que uno recibe de los genes y sus funciones, es una gran capa de información importante, pero no es la única. El microbioma, como está indicado en este caso, también lo es, también tiene un gran aporte. Y así, bueno, las distintas exposiciones, factores, comportamientos, datos de laboratorio, todo esto en conjunto, dentro de la rama de la biociencia, de las biomedicinas, se apunta a que uno pueda, a un futuro, se está haciendo ya, se está empezando a hacer, apuntar a la medicina personalizada. Y quería comentarles brevemente, entonces, las bacterias se pueden cultivar. Esto es para mostrarles una especie de línea de tiempo en cuanto a desde hace muchos años, ¿no? Que se pueden cultivar y se las puede identificar, pero lo que tiene es que el microbioma, no todas las bacterias son cultivables. Cultivables quiere decir que se les puede poner una placa de Petri en el laboratorio y con los medios y los líquidos a temperatura adecuada, crecen colonias de bacterias para poder caracterizarlas. No todas las bacterias es posible cultivarlas, por diversas razones. Entonces, existen metodologías que surgieron en los últimos años que abordan el tema de la identificación de bacterias por otro método, no por el cultivo, sino por el aislamiento de esas bacterias de diversas muestras. Ahora les voy a explicar qué tipo de muestras puede obtenerse del ser humano, y la caracterización mediante un gen marcador. En este caso, y en microbioma intestinal en particular, se utiliza en los últimos trabajos la identificación como un gen marcador de un gen que se llama 16S-RNA, que tiene unas regiones variables, o sea, hay unas regiones muy conservadas, y entonces la idea es usar a estas regiones variables de este gen como una especie de huella digital molecular, tal que permite caracterizar la población de bacterias, de microorganismos que residen en una muestra en particular, y uno puede caracterizarla como una huella digital. O sea, entonces, cuando en algún momento se leen estudios de microbioma, este gen 16S sirve como un marcador que me permite evaluar la abundancia de poblaciones de bacterias. Bueno, entonces, como les decía, la muestra puede obtenerse del ser humano, tanto del intestino, de la piel o de alguna región en particular, o del ambiente, de un ecosistema, de un lecho del río, para un estudio. Se extrae el ADN, en esta muestra existen muchas poblaciones de bacterias, y entonces es posible caracterizar, secuenciando este gen 16RNA, secuenciándolo, y de alguna manera uno puede graficar, acá indica con estas barras de colores, la abundancia más o menos de algunas poblaciones de estos microorganismos. Entonces, el objetivo general de esta tesis de maestría el objetivo general es el siguiente: es contribuir a la caracterización del microbioma intestinal humano en una subpoblación de individuos europeos, ahora les voy a contar en qué población, mediante un enfoque de análisis de minería de datos y aprendizaje automático. Y como objetivos particulares fue realizar el análisis bioinformático mediante métodos de aprendizaje automático y ampliar resultados que fueron previamente publicados, y buscar asociaciones biológicas que no fueron descritas previamente. Además, el otro objetivo fue determinar la significancia biomédica de estas relaciones que se fueron encontrando entre las variables demográficas de los pacientes y la información obtenida a partir del microbioma intestinal. Bueno, entonces, el conjunto de datos que se utilizó en esta tesis de maestría ya se fue utilizada en una publicación previa por otros autores, en el cual caracterizaron no con minería de datos, no con aprendizaje automático, sino como desde el punto de vista ecológico. O sea, para ellos les interesaba cómo el comportamiento de ciertas poblaciones tenía un comportamiento bimodal. O sea, entonces, estos datos estaban disponibles en un repositorio público, uno tiene acceso a eso, y por lo tanto, entonces, este enfoque es complementario a estos resultados. Es decir, bueno, ya esta población de bacterias está caracterizada, queremos ver cómo se asocia ahora con los datos demográficos de estos pacientes, de los individuos. La muestra consiste en la siguiente: en metadatos para alrededor de 1000, acá este número está reducido, pero eran 1176 individuos, entre hombres y mujeres, que incluían, nuestras variables incluían sexo, edad, la región geográfica, eran de diversas regiones geográficas de Europa, desde Europa Central, Escandinavia, que comprende varios países, Reino Unido e Irlanda, Europa del Sur, Portugal, España, Italia, y había una pequeña población de individuos de Estados Unidos.
Además, incluía un índice de diversidad que indica la diversidad del sistema del microbioma. También había categorías de BMI, que es el índice de masa corporal, y bueno, el ID de cada sujeto. Entonces, es una población de adultos, de individuos adultos de países europeos. Y estos datos, además de metadata, venían asociados con los datos de las bacterias. O sea, cómo se puede medir las bacterias desde el intestino humano. Por la materia fecal. Se obtuvieron materias, los datos ya venían así, ¿no? A través de materia fecal de estos individuos se obtuvo el ADN, se fue aislando de tal manera que obtener, caracterizarlo mediante la identificación del gen 16S-RNA a estas diversas poblaciones, y se caracterizó mediante una abundancia relativa a través de una técnica de biología molecular llamada microarray, que está indicado acá en rojo. Este microarray lo que permite es poder evaluar, brevemente les comento, obtenemos la muestra de las bacterias, todas estas bacterias poseen en su genoma el gen 16S-RNA. Si hay mucha población de una bacteria, va a haber mucho más 16S-RNA de esa bacteria y menos de otra bacteria. Entonces, el microarray lo que permite es evaluar la abundancia relativa de esas poblaciones. Y en particular, entonces, como les decía, estaban los metadatos de los individuos, y había valores de abundancia relativa para 130 grupos de bacterias, 130 columnas de bacterias distintas intestinales. Bueno, entonces, como esto también es desde un enfoque de la minería de datos, voy a describir muy brevemente qué es lo que se hizo con este conjunto de datos, que es lo que justamente voy a defender para la maestría, ¿no? Bueno, además de entender el área, o sea, uno se mete en el área de trabajo, que en este caso es microbioma humano intestinal. Podría haber sido microbioma de la piel, o microbioma oral, o urogenital, pero en este caso también había que meterse en el campo de trabajo, ¿no? En esto. Además de la obtención de los datos crudos, que más o menos no venían tan crudos, pero igual hubo que hacer un leve procesamiento, curarlos, y bueno, modelarlos de acuerdo a las herramientas que se fue utilizando en la tesis. Entre los métodos que se usó, tanto de minería de datos como machine learning, uno de ellos fue análisis de componentes principales, que ahora voy a explicar los resultados. Después también un agrupamiento por K-medias, K-means, y les voy contando en cada parte que, ahora les voy a mostrar un gráfico una tabla más adelante, pero las bacterias son 130 columnas. Esas 130 bacterias están en una jerarquía, o sea, están catalogadas dentro de, como especie, como género, pero también pertenecen a dos grandes grupos que son muy importantes en el intestino, que se llaman Bacteroidetes y Firmicutes. Quédense con esos nombres, que para ustedes que no son de biología no les dice nada, pero Firmicutes, por ejemplo, es un grupo que también se llama fila, que incluye muchas especies de bacterias. En este caso están identificadas como 70 y algo, pero bueno, son como 250 especies descritas en la literatura, y Bacteroidetes es otro tanto. Entonces, lo que yo hice acá con estos datos es tomar los metadatos de los individuos, pero las bacterias es dividirlas en estos dos grandes grupos para ver cómo se comportaban cada uno de ellos en cuanto a los algoritmos, a los métodos. También se utilizó, bueno, Marcelo debe haber explicado todo esto, ¿no? Mapas autoorganizados, Self-Organizing Maps, que es una red de tipo artificial neural, entrenada, es un método no supervisado y produce de manera eficiente una representación de estos datos, que son datos multidimensionales, en un espacio en 2 dimensiones, o sea, reduce las dimensiones. Y los resultados del SOM, del entrenamiento del SOM, fueron visualizados mediante mapas de calor, heat maps, para cada variable. O sea, cada variable se obtuvo un mapa y después esa información se fue superponiendo porque se mantiene la densidad de la estructura igual para poder determinar relaciones. Entonces, nuevamente, los datos fueron divididos, para este caso, en los dos grupos de bacterias intestinales, Bacteroidetes y Firmicutes, y acá están los datos de, bueno, qué tipo de grilla se usó y cuántas neuronas. Por otra parte, también se usó Random Forest, es un método de ensamble, usado tanto para clasificación como para problemas de regresión, y en este caso Random Forest se usó para armar un modelo de regresión
para poder armar un modelo de regresión para predecir una variable continua que es la diversidad, que más adelante les voy a comentar. Nuevamente, los datos fueron tomados como dos subgrupos, Bacteroidetes y Firmicutes, con todo el metadata en conjunto. Y se usaron como las variables de metadata y las variables de abundancia de bacterias como los regresores para este algoritmo, para el modelo de regresión. Y también se usó Gradient Boosting Model o Gradient Boosted Decision Trees. También se utiliza que tanto Random Forest como este tipo de algoritmo permite evaluar el modelo. Una cosa positiva que genera como de manera visual es que arma un ranking de listas de qué atributos tienen mayor importancia, influencia en esa predicción, en ese modelo de regresión. Antes de pasar a los resultados, quería comentarles brevemente que esto es parte de estos resultados fueron presentados, ¿cuándo fue? La semana pasada, bueno, del 28 a 30 de octubre, en el Congreso de ICAI, que fue llevado a cabo acá, bueno, la sede en Buenos Aires, por más que fue online, fue organizado por gente acá, principalmente de la UTN. Bueno, presenté parte de estos resultados en el Congreso, y además fueron publicados como parte de esta conferencia en una publicación indexada, así que también es bastante bueno. O sea que este trabajo ya está como presentado en un Congreso y con publicación, eso es bastante positivo, ¿no? Digo, es como, le da como más peso, da más ganas de seguir con todo esto. Bueno, ¿se escucha bien hasta ahora entonces los resultados? Digo, ¿lo estoy hablando muy rápido o se ve bien? Sí, Si me todo dicen bien. sí, sí. Bueno, dale. Sí. Bueno, les voy a contar entonces los resultados. Por ahí, en alguna parte, yo menciono algunas cosas que son nombres biológicos de bacterias que no vienen al caso, pero la idea es, al final, como comentarles a qué apunta esta tesis de maestría en particular. Bueno, este gráfico lo puse porque uno de los, dentro del proceso de minería de datos, ¿qué importa? Además de obtener resultados crudos, como les decía, estos datos están buenos, se bajan CSVs del repositorio, hay que hacer una especie de limpieza porque hay algunos datos vacíos que, bueno, muchos algoritmos se bancan los datos, los missing values, pero no todos. Entonces, primero era ir a identificar los valores outliers, que tampoco se los eliminó, porque ahí a veces uno tiene que decir, conocer mucho el área de trabajo para decir, bueno, los elimino, los outliers, y me quedo con algo muy lindo, o los mantengo y voy viendo cómo va dando todo eso. Pero en particular los valores outliers se observó que no eran tantos, para 1056, al final 1176 registros con las 130 bacterias más las metadatas. No había tantos valores vacíos, pero igual se identificaron que estaban predominantemente en la variable BMI. La variable BMI es una variable de metadata que caracteriza el grado de nutrición de un individuo. Un BMI alto indica que es una persona con, bueno, hay categorías, ¿no? Hay muy delgado, con sobrepeso, con obesidad severa, obesidad mórbida. Todas esas categorías están en el conjunto de datos, y algunos registros tenían datos vacíos, al igual que la edad, el sexo y la nacionalidad. Sin embargo, para el resto de las variables, acá indiqué algunas solamente, como las bacterias, que no están todas acá, las 130, no tenían valores vacíos, o sea que eso también está bastante bueno. Y una cosa que uno hace en minería de datos, es decir, el ejercicio habitual es, bueno, tengo los datos, hay datos vacíos, implemento un método de imputación para que esos datos vacíos no estén. Sin embargo, había que conocer bastante, en mi caso, que es lo que yo pensé, había que conocer bastante cómo fueron medidos esos registros, o por qué están faltantes. Eso también, si uno tiene la información de, tal vez, no siempre se tiene, pues es un conjunto de datos reales. Si uno tiene el conocimiento de por qué está el dato faltante, que puede estar justificado o que por qué no está, uno puede decir, bueno, implemento este método de imputación que es más o menos acorde a los datos. Pero en este caso era como ir y probar qué método de imputación podría ir resultando. Los datos faltantes eran 115 en total, o sea, no representaba tanto para eliminarlos, y fue lo que hice en realidad. Por ahí es algo muy simple, ¿no? Acá no hubo mucho de minería de datos que hacer, pero entonces las razones para no hacerlo era que no hacer ningún método de imputación era porque justamente no tengo información de cómo se generó ese dato vacío. Posiblemente ocurrió por omisión, o bueno, hay varias razones, ¿no? Así que
Simplemente al borrarlo, igual lo que controlé acá es que, por ejemplo, en las variables, en las regiones geográficas que corresponden a la variable de nacionalidad, la eliminación de esos 115 datos no afectó en casi nada, solamente en este caso, Europa del Este, que eran solamente 15 individuos, y al borrar estos datos vacíos quedó en 1. Finalmente este caso de Europa del Este lo borré, porque, o sea, no lo tuve en cuenta, porque un individuo de Europa del Este no aporta después al conjunto final. Pero no hubo ningún tipo de sesgo al borrar estos datos, o sea que no influyó bastante. Sin embargo, entonces, bueno, después de esta limpieza básica, quedaron 1056 registros para analizar. Y bueno, como les comentaba entonces, el BMI, que es el índice de masa corporal, que indica las categorías de nutrición de un individuo, es muy importante en estudios de microbioma. Y en particular, este conjunto de datos traía esa información que es muy relevante, y acá se caracterizó solamente cómo se distribuyeron esas categorías de BMI en la edad de los individuos, que oscilaban entre 20, el más chico era 18, y el más grande era 70 y monedas, 70 y algo. Y bueno, se observó que los individuos delgados se distribuían de manera prácticamente en todas las edades. Notoriamente, los individuos con bajo peso, o sea, con el BMI que indicaba no delgado, sino como extra delgado podría ser, se ubicaban en personas jóvenes entre los 25 y 30 años, y después los que tenían sobrepeso, sobre todo, pero la categoría de sobrepeso para arriba, hacia arriba, sobre todo obeso, severo y obeso, estaban alrededor de personas de 50 años en adelante. Y a su vez, estas categorías de BMI, ¿cómo se distribuían en las regiones geográficas? No sé si lo comenté, bueno, la nacionalidad es lo mismo que región geográfica, está Europa Central, Escandinavia, que involucra a varios países como Noruega y Países Bajos, Europa del Sur, UKIE es Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos. Lo que se observó es que la categoría delgado se distribuía de manera casi, o sea, como el primer grupo que representaba en estos cuatro, ¿no? Que representaba la mayor proporción de individuos delgados, seguidos por sobrepeso. Perdón, este delegado por sobrepeso en otras categorías. O sea, lo que observamos es que en Europa Central es el que tenía todas las categorías de diversidad de esa categoría de BMI, y el resto más o menos distribuido, pero los delegados eran los que más abundaban. Una cosa que quería aclarar es que estos no son pacientes, o sea, yo a veces tiendo a decir pacientes, pero este conjunto de datos no viene de un hospital, o sea, no es que están con enfermedades asociadas, porque en ese caso estaría indicado en el dato geográfico, en el metadata. Son individuos a los cuales estaban ingresados en un programa de, supongo, de investigación en microbioma, se les obtuvo la materia fecal, se los tomó como datos ciertos metadatas y nada más. O sea, no son pacientes, no son individuos enfermos en este caso. Bueno, y esto quería comentarles yo les comenté entonces que los resultados de esta tesis se van a enfocar en dos grandes grupos de bacterias, como les comenté, Bacteroidetes y Firmicutes. ¿Y por qué es esto? O sea, porque también dentro de los datos de las bacterias también había otras, no fueron consideradas, que pertenecían a poblaciones, a otras poblaciones intestinales. Dentro de la taxonomía en biología, dentro de las categorías de bacterias intestinales, hay 5 grandes grupos, 4 o 5 grandes grupos. Los más abundantes que están descritos en la literatura, que están desde la etapa de recién nacido hasta la adultez mayor, son dos principalmente, como están indicados acá en rosa, que se llama Firmicutes, que es justamente los que están, las especies identificadas como Firmicutes acá, y Bacteroidetes. O sea, las especies pertenecen a estos dos grandes grupos, y es lo que yo me voy a enfocar. Por eso quería comentarles ¿por qué estoy justificando esto? Porque había dos especies de bacterias en el conjunto de datos que pertenecían a Actinobacteria, pero Actinobacteria está muy poco representado en un individuo sano. No es que no sea interesante de evaluar, pero tenía solamente 3 columnas de este tipo de bacterias en comparación con 70 y algo de las otras que eran Firmicutes y también Bacteroidetes. Como les comento acá entonces, estos son los nombres de las bacterias que están identificadas en el conjunto de datos, los dos grandes grupos, o subconjuntos como los llamo de ahora en más. Y acá entonces estoy mostrando los resultados de análisis de componentes principales, que es un método que permite reducir la dimensionalidad
y también permite hacer un análisis exploratorio inicial de los datos. O sea, lo que hace es las variables originales, la gran diversidad que pueden tener contener esas variables, lo traslada a otro sistema de ejes, los cuales permite por ahí evaluar, decir, bueno, estas variables tienen mayor influencia, mayor interacción con este otro conjunto de ejes, por lo tanto la variabilidad puedo reducirla de tener 100 variables por decir un número a un número mucho menor. Por ahí puedo explicar todo con 10, 20 o un número menor de variables. ¿Sí? Entonces, lo que permite es reducir. Es decir, bueno, toda esta variabilidad que tengo, todas estas variables, ¿cómo hago para más o menos ir identificando en este primer enfoque exploratorio? Con el subconjunto bacteroidetes, entonces, lo que se hizo fue lo siguiente, es tomar las bacterias y ver qué bacterias tienen mayor influencia, aporta más a la varianza del sistema, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Entonces, acá están las 15 variables, cada PC es una componente principal que corresponde a las 15 variables de las bacterias, y cada una cómo aporta a la varianza total del sistema. El componente principal 1 aporta en un 19% y así. Y así se va acumulando. Entonces, de esta manera uno tiene 15 componentes principales que representan toda la variabilidad del sistema para el subconjunto bacteroidetes. Esto lo que me permite el análisis de componentes es empezar a evaluar y decir, bueno, a ver, de estas bacterias que están acá, que son importantes, pertenecen a un grupo importante, ¿cuál es la que tiene mayor interacción, positiva o negativa? ¿O cuál tiene mayor relevancia en la primera componente? ¿Quién es la que más explica más la varianza? Se observó que para la componente principal 1, por ejemplo, acá están ordenados por, estos son géneros, ¿no? Este es un género, estas son bacterias, son especies, con su nombre de género y especie. Y lo que, por ahí acá en números no se puede ver muy bien, pero, a ver, explicándonos mejor el resultado. Si yo acá tengo 15 bacterias de este subconjunto, puedo decir, bueno, tomando, por ejemplo, 9 componentes principales, puedo explicar el 72,5% de varianza en el sistema. Entonces, de ahí yo puedo reducir y enfocarme solamente en esas 9 componentes principales y ver cómo las variables originales influyen sobre eso. ¿Sí? Entonces, en esta tabla que está acá con el aporte de cada variable a las componentes principales, yo acá puse 4 solamente, pero tenía que haber puesto las 9, pero me parecía como si iba a ser mucho. Estos datos yo los puedo pasar a un biplot. Un biplot yo puedo graficar cómo se relaciona el componente 1 versus el componente 2, y evaluar acá está un poco superpuesto, pero están los nombres de las bacterias, y decir, bueno, a ver, la componente 1, si este es el 0, lo que están para este lado derecho, la longitud, y el loading, la longitud y la dirección de esa influencia, si está muy cercana al 0 es porque tiene muy poca influencia, y si está muy alejada del 0 y tiene una dirección bastante marcada, tiene una influencia positiva bastante importante. En este caso, por ahí no sé si se llega a ver muy bien, pero bueno, lo que dicen los números de la tabla anterior y es graficado en el biplot, es que la componente principal 1, que está en este eje, lo que hace es separar las especies de este subconjunto bacteroidetes en los dos grandes grupos, en otros dos grandes subgrupos, que para biología tiene importancia, que se llaman bacteroides y protela. O sea, es como decir, bueno, el gran conjunto se llama A, pero este componente principal me permite separar en A1 y A2, que son importantes a su vez dentro de este subconjunto A. ¿Sí? Esa es la idea. O sea, entonces, el análisis exploratorio de análisis de componentes principales permite evaluar en qué variables tienen más influencia o explican más la varianza del sistema en cuanto a la derivación de los componentes de cada uno. Y en el caso de Firmicutes, que es el otro subgrupo grande que tiene los 74 bacterias, también se generan 74 componentes principales y cada componente aporta su granito de arena a la varianza total. Lo que más o menos uno podría decir, bueno, de 74 componentes principales, puedo tomar tal vez, no sé, 45 componentes principales para explicar recién el 72% de varianza total. Pero es difícil para cualquier ser humano explicar punto por punto para cada componente, es como que en algún punto se pierde. Y también a graficar las componentes principales, lo que se observa es que acá no están incluidas las flechas que estaban en el gráfico anterior, en el biplot, porque es un montón, 74 se superparó muchísimo, pero en números, créanme que se observó que no había ninguna influencia importante relativa de ninguno, y se ve como todo un bodoque de puntos,
Por lo tanto, es como que Firmicutes se mantiene ahí en un modo que el análisis de componentes principales no aplica muy bien para este subconjunto. Eso también puede ocurrir en conjuntos reales, que hay métodos que sirven para cierto tipo de datos, cierta distribución, y para otros no. Bueno, y otra cosa también que quise evaluar es decir, bueno, estos conjuntos, Bacteroidetes y Firmicutes, ¿tienen subconjuntos adentro, como les dije hace rato? Si es un subconjunto A grande, ¿tiene A sub 1, A sub 2, A sub 3 importantes? O sea, ¿los puedo caracterizar o está todo tan compacto que por ahí los métodos que estoy evaluando no me va a servir tanto? Bueno, para Bacteroidetes sí se observó, o sea, tal vez uno con mucho cariño quiera verlo, pero acá está la métrica, no la puse acá, pero es posible separarlo solamente en dos a lo tres, como mucho, dos clusters, estos camelias, ¿no? Camiens. Tal vez tres con un poquito de fuerza, pero seguramente con hay dos subgrupos y se pueden observar. Y después en las conclusiones comento que, bueno, es posible que esto se refiera a los dos géneros que componen, que les mencioné, que son Prebotella y Bacteroides, ¿sí? A sub 1 y a sub 2 que pertenecen a Bacteroidetes. En el caso de Firmicutes, más bien no se observa nada, que es como lo que se hablaba en PCA, es este tipo de clusterización, de algoritmo de clustering, no pudo, después yo lo sigo graficando, pero no hay manera de separarlo en clústeres, pues una nube compacta, homogénea. Y esto se puede deber también, hay una razón biológica por la cual uno podría decir, más allá del método, uno puede buscar un método de clustering y tratar de buscarle los subconjuntos, pero posiblemente acá no podemos obtener subconjuntos porque una particularidad biológica de Firmicutes es que sus componentes, sus especies componentes, sus bacterias componentes, tienen como comportamientos de abundancia que van así como, son bimodales, o sea, no son muy abundantes o tanto o de individuos saludables, y no, es como que están, pero no están como muy detectables, por eso es como que asumo que, o pienso que se comporta como un clúster homogéneo. ¿Sí? Bueno, entonces, como les decía, es evidente que los datos de subconjunto de Bacteroidetes se distribuyen de forma natural en 2 a 3 clústeres, lo que pueden estar reflejando la predominancia de estos dos subconjuntos de estos géneros que se llaman Bacteroides y Prebotella. En cambio, en Firmicutes no ocurrió eso, es compacto, no hay ningún clúster natural que refleje que se vaya separando. Y en cuanto a los resultados de SOM, de mapas autoorganizados, lo que se obtuvo es, supongo que ustedes como hace también estuvieron viendo algo de cómo se puede visualizar el SOM, ¿no? Que es uno de estos mapas de calor. Se genera cada mapa, cada grilla para cada variable. Y como cada mapa, cada grilla conserva la densidad, o sea, cada nodo se mantiene en su posición geográfica y mantiene la densidad, entonces es posible ir haciendo una especie de estudio de correlación por ejemplo, estas neuronas que están acá, estos nodos indicados acá en azul, son exactamente los mismos nodos indicados en este azul o en estos de acá. O sea, esa densidad y la posición se mantiene y es posible hacer una especie de identificación de quién es quién. En este caso, lo que estoy indicando acá con el círculo rojo en el mapa de diversidad son los individuos, los nodos que corresponden a individuos con baja diversidad. Una baja diversidad implica, como en cualquier sistema biológico, pensemos en el Amazonas, una baja diversidad implica pocas especies de árboles o de organismos vivos. Y una alta diversidad es algo muy positivo. Entonces, bueno, el microbioma es lo mismo, es un sistema, es un ecosistema. Una baja diversidad está asociado en este caso con un BMI, indicado acá, tirando delgado, o sea, esto es algo delgado. Está bien, son individuos delgados, tienen baja diversidad. Entonces, y como corresponden a los mismos nodos, es posible decir entonces que estos son individuos el azul implica que son hombres, de edad jóvenes, indicado por azul, esta es la escala, ¿no? En azul son los valores más bajos y en rojo los más altos, y corresponden acá a individuos de Escandinavia y Europa Central. O sea, es posible hacer este tipo de interpretación con los SOM. Otra cosa que surge de este SOM es que acá también nuevamente,
hay otros nodos que corresponden a otro subgrupo de individuos que tienen diversidad baja. Y a su vez, estos individuos con diversidad baja corresponden en BMI a individuos con obesidad o obesidad severa, son los nodos rojos, según esta escala. O sea, y tiene sentido biológico esto. Está descrito en la literatura que la obesidad está asociada a una baja diversidad. Está asociada a una preponderancia de ciertos tipos de bacterias, que están descritas acá también en el trabajo, y a una baja diversidad. O sea, los extremos no son buenos. Los extremos, tanto que sea muy obeso o que sea muy, muy está delgado, tiene baja diversidad porque no son estados tan saludables, ¿no? Entonces, nuevamente, la diversidad baja está asociada con BMI alto, con obesidad, y esto corresponde a mujeres en este caso. Acá en rojo está indicado que son mujeres de edad más o menos media, indicando acá en el círculo negro, y de nacionalidad, esto es Europa Central, el nodo azul. Y bueno, una cosa, estos con los mapas recién son de acuerdo a los metadatos. Entonces yo también estaba buscando, bueno, ¿qué tipo de bacterias de bacteroidetes se superponen con todos estos nodos, así con diversidad alta, diversidad baja, BMI alto, BMI bajo? Bueno, lo que observé es que ninguna de las bacterias se superpone con estos nodos, con estas particularidades. Acá el nodo azul, los colores azules indican muy baja expresión, o sea, casi nula abundancia. Hay que prestar atención a los puntos, a los nodos rojos, que son los valores máximos de abundancia, el pico de abundancia de esa bacteria, que se distribuye en este caso para Bacteroides splanchnicus, es un tipo de bacteria, no importa en este caso. Está asociado a este grupo de nodos, o sea, tiene mayor relevancia en estos individuos. Estos individuos no corresponde, sí, corresponde con, por ejemplo, que son Europa Central, que tiene un BMI medio, pero no caracteriza con obesidad y diversidad baja, por ejemplo. Ninguno se superpone. Uno va buscando las superposiciones. Pero bueno, sin embargo, igual a todo esto, son resultados válidos, o sea, por algo este subconjunto funciona. No es que uno esperaría algunas cosas, pero igual está bien el resultado. Y una cosa que se le puede adicionar a este análisis mapa por mapa del SOM es aplicarle un clustering jerárquico para evaluar, bueno, este es el mapa con todo de cada variable. Es tratar de identificar dentro de esos nodos qué nodos se agrupan entre sí, y se puede hacer, que es lo que se hizo acá, en particular para este subconjunto de bacteroidetes. Bueno, se hace y se grafica en boxplot esta jerarquización, esta clusterización. Bueno, acá no lo indiqué porque me olvidé de marcarlo, pero créanme que hay clústeres que son más claros que otros, pero hay un clúster que está el M, que tiene individuos de Europa Central, obesidad, BMI alto, o sea, obesidad o obesidad severa, y diversidad baja, y corresponde a mujeres. Es también como para graficar de alguna manera la información. Acá hay unos clústeres de n igual a 16 en este caso, pero eso también uno lo va probando. Y lo mismo ocurrió con Firmicutes, es el otro subconjunto, también se obtuvieron mapas. En este caso los mapas fueron un poco más dispersos, los nodos, la distribución de nodos, pero voy pasando un poco rápido porque no sé cómo estoy con el tiempo. Nuevamente, acá uno puede decir, bueno, los individuos de BMI alto, o sea, obesos severos, corresponden a una edad, corresponden a mujeres que son de una edad media, o media más o menos 40, 50 años, y corresponden a Europa Central. Y los valores de diversidad baja corresponden, los valores de diversidad alta, perdón, corresponden con individuos de peso bajo. O sea, todas estas especies de mapeos o de interacciones tienen sentido en la biología y en la medicina, sí lo tienen. Sí, sí, claro que sí. Bueno, quería pasar un poquito esto, una vez un poco rápido, me parece que me estoy extendiendo. Y en este caso, dentro de las 74 bacterias que caracteriza este subconjunto, en este conjunto de datos, se observó que solamente se superponían algunos nodos para solamente 2 especies de bacterias que están involucradas en la literatura en la adaptación del individuo a ciertos tipos de dietas. Hay registro de literatura de esto, ¿no? O sea, está asociada. Nosotros lo que observamos es que, por ejemplo, para esta bacteria, acá, para Peptostreptococcus micros, no importa el nombre, digo, pero créanme que Lactobacillus gasseri y Peptostreptococcus son 2 bacterias que están registradas indicadas como asociadas a algo de dieta. Bueno, entonces se observó que valores altos de este Peptostreptococcus, de esta bacteria, está asociado con individuos obesos. Entonces acá el médico viene, o nosotros como biólogos,
o la persona dentro de este grupo interdisciplinario viene y dice, bueno, entonces, ¿qué está pasando con Streptococcus, que está tan abundante en individuos obesos para esta población? Pues ya se sabe, pero para esta población en particular, ¿qué es lo que está pasando? Y uno va buscando las relaciones de esta manera. Y ya para terminar con estos últimos resultados, les voy a comentar ahora un poquito sobre Random Forest y GBM, en particular porque lo que interesó hasta ahora, lo que yo les conté, era métodos no supervisados, o sea, que ver qué pasaba con el SOM, le tiramos los datos y a ver cómo se van mapeando, cómo se van agrupando los datos por sí solos. Y ahora quiero contarles sobre dos cosas, resultados de métodos supervisados, por más que se hizo regresiones supervisadas. Una cosa del microbioma que es importante es la diversidad. Hay un índice de diversidad que indica alta o baja diversidad, como le venía mostrando en los gráficos. Como saben, la diversidad, por ejemplo, acá en la muestra 1, como les indico en este esquema, tiene una alta diversidad, porque más allá del número de elementos, es muy diverso, hay 5 especies, hay 5 colores distintos. En cambio, la muestra 2, por más que tiene el mismo número de elementos, la diversidad es baja, porque tiene solamente 2 elementos. O sea, eso influye bastante. Y eso se sabe que está asociado al BMI, que está muy, muy ligado al BMI. Y la diversidad de qué depende está influenciada bastante por factores ambientales, o factores sí ambientales o de la dieta, como por ejemplo cuando nosotros tomamos antibióticos, nos cambia, es muy probable, hay unos antibióticos que sí, otros que no, la flora intestinal, o sea, el microbioma, respondemos de manera, y creo que mucho, no sé, los humanos tomamos antibióticos alguna vez en la vida, seguro. El tipo de dieta, el tipo de BMI también, si hubo alguna intervención médica, factores ambientales, todo esto influye en la diversidad y es muy relevante. Entonces, como les comenté en materiales y métodos, lo que se armó acá es un modelo de regresión, o sea, tratar de predecir una variable continua como la diversidad. Es un número, tiene un rango de valores. Y ver qué variables, tienen mayor influencia en ese modelo, en el armado de ese modelo. Lo que se observó con Random Forest para el subconjunto de bacteroidetes es que ese es un ranking de las 10 primeras variables, ¿no? No están todas puestas, son las primeras 10. Es que dentro de la metadata, tanto la edad como el BMI son las más importantes. Y sí, la edad tiene importancia. Se sabe que con la edad el microbioma va cambiando y la diversidad se va alterando. Por eso el cuerpo, a medida que va envejeciendo, o sea, a medida que van pasando los años, tiene una respuesta biológica levemente distinta a un cuerpo joven, ¿no? Bueno, después el BMI también entonces, dentro de la metadata es otra variable que tiene importancia, no está marcando acá, no sé por qué, ahí está. Y se sabe también entonces que el BMI sí tiene una relación bastante directa con la diversidad. O sea, lo que quiero mostrarles es que los resultados que obtuvimos tienen coherencia con otros trabajos publicados, ¿no? Y dentro de las bacterias hay una que se llama Prevotella ruminicola, o sea que es bastante importante Prevotella, y que esta en particular está involucrada en la respuesta de individuos a suplementos dietarios. Hay una publicación que lo indica así. En cuanto al otro subconjunto, Firmicutes, ¿qué se observó? Lo mismo, tanto BMI como la edad están rankeando ahí arriba, acá en este caso está la nacionalidad, y hay dos bacterias que aparecieron que se sabe que estas dos bacterias están influenciadas por el tipo de dieta y el uso de antibióticos. No puse la cita acá, pero tengo la cita. Y en cuanto a GBM, a Gradient Boosted Decision Trees, también es otro método también de ensamble basado en árboles de decisión, y se observó también de manera similar que tanto la edad como el BMI, como la nacionalidad, sobre todo están rankeando ahí arriba en cuanto a los factores que más tienen influencia. Para Firmicutes es lo mismo. O sea, más allá de que yo les pueda contar, bueno, por qué Briantela está acá en cuarto lugar, o sea, es una cosa más que nada biológica eso, lo importante creo de esto es que uno puede ir al menos en mi caso, estoy trabajando en un grupo que somos de muchas disciplinas, médicos, porque estoy dentro de un hospital italiano, yo que soy bióloga, Marcelo, bueno, en este caso que eres ingeniero y trabajamos con otras personas, cada uno aporta de una manera tal que uno dice, bueno, ¿qué nos interesa? ¿Qué le interesa al médico en particular? ¿Y qué le puede brindar uno al profesional de salud para que pueda tener una herramienta complementaria de su trabajo? Entonces, como comentarios finales, quería comentarles que el entendimiento de los diversos factores que influyen en toda la composición, en la dinámica del microbioma intestinal, pueden servir como una herramienta complementaria en la práctica médica. Esto contribuye, o sea, la tesis esta tiene
intenta contribuir a todo al estudio del microbioma intestinal, que es gigante. Digo, hay muchas herramientas, métodos, formas de determinar la abundancia de bacterias, influjos bioinformáticos ya armados en la literatura. Este trabajo no es una implementación de la bioinformática, sino que es un complemento al flujo de trabajo de bioinformática. Entendemos también, al menos yo que soy la autora del trabajo, me doy cuenta que, claro, hay que refinar la metodología, seguro. O sea, esto no es lo único y queda. Dentro de Machine Learning hay muchos métodos que pueden ir funcionando con los datos y eso va a ir variando. Por eso es parte también de la investigación. Así que, bueno, entonces creo que la ciencia de datos puede contribuir a traducir resultados innovadores en conocimientos valiosos que se requieren en la medicina de precisión. Así que bueno, creo que no sé si lo veo muy rápido, son justo las 6:04. Quería comentarles, Marcelo me invitó acá a la clase a contarles los resultados de la maestría, de mi tesis de maestría, que la voy a presentar poco. Esto fue llevado a cabo en el INTIP, que es el Instituto de Medicina Transnacional en Ingeniería Biomédica del Hospital Italiano, junto con CONICET, Instituto Universitario. Así que cualquier cosa, este es mi mail de contacto, o ahí está mi LinkedIn. Bueno, gracias. Muchas gracias, Valeria. Espectacular.